un podcast de Cooperativa. Hora de titulares en el diario de Cooperativa. La UNICEF pide una respuesta urgente del Estado para saber dónde están los niños haitianos que ingresaron irregularmente a Chile. Si había alertas, incluso denuncias, ¿por qué se flexibilizó el proceso de reunificación familiar el 2024? Ministra Gulf coordinará trabajo paralelo en la investigación de Fiscalía. Primeros 100 días de Kast, el presidente llega al Biobío en medio de las tensiones por su mega reforma y la acusación constitucional contra el exministro Grau. Última hora, se confirma la detención de 5 militares bolivianos en las cercanías de Colchane. Carabineros les incautó sus armas y un vehículo. Investigan el crimen de un hombre baleado anoche en un paradero de Pedro Aguirre Cerda. En Renca hay una joven grave apuñalada tras una riña. Ante el aumento de la circulación viral, Salud habilita un buscador de vacunatorios para los fines de semana, cuando además comienzan las vacaciones de invierno. En el exterior, Ucrania destruyó una refinería de petróleo que obligó incluso a cerrar el aeropuerto más grande de Moscú. El Papa anuncia visita al Perú en noviembre. Y en el fútbol, el árbitro chileno Cristian Garay debuta en el Mundial. Esta noche, la U y O'Higgins se ponen al día en la Liga de Primera. Transmite Cooperativa Deportes. Pluralista y diversa, con todas las miradas. Cooperativa, todas las noticias, todos los días, todo el día. Vamos de inmediato a las calles de Santiago. Información policial de las últimas horas. Un homicidio en Pedro Aguirre Cerda. Hay otra persona que fue apuñalada en Renca. De eso y más, Felipe de Cofré, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Claro, partimos en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en la esquina de Clotario Blest con Avenida La Marina. Ahí un hombre de 40 años fue asesinado a disparos luego de una discusión. La víctima se encontraba anoche en un paradero de la locomoción colectiva de ese sector cuando se inició una pelea con otro hombre que se movilizaba en bicicleta. Todavía se desconoce el motivo de esta discusión que escaló hasta que este hombre en bicicleta termina extrayendo desde sus vestimentas un arma de fuego y disparando en al menos 4 oportunidades en contra de la víctima, que recibe 3 de los 4 impactos en su cuerpo y que producto de estas mismas lesiones termina falleciendo en el lugar. La investigación fue instruida a la Brigada de Homicidios de la PDI por parte del Ministerio Público, que quedó a cargo de las diligencias. Escuchamos la voz del comisario Rodrigo Gana, quien entregó detalles. La circunstancia en que ocurre el hecho, se estableció que la víctima se encontraba en un paradero de la locomoción colectiva, un instante donde fue abordado por otro sujeto que circulaba a bordo de una bicicleta, donde mantuvo una discusión con este sujeto y este le percutó al menos 4 disparos en su contra. En el sitio de suceso se logró levantar evidencia balística, así como también otro tipo de evidencia, la cual está siendo periciada junto al laboratorio de criminalística. Pero todavía se está tratando de identificar quién es quien dispara. No hay registro de personas detenidas respecto a este homicidio. En Renca también se investiga otro delito de similares características, eso sí, en calidad de frustrado, en contra de una adolescente de 16 años que fue apuñalada con una tijera por otra menor de edad. Todo ocurre anoche en una plaza ubicada en calle Fanor Santiago con Santa Emilia, donde se encontraban 2 grupos de jóvenes que iniciaron una discusión por rencillas previas entre la atacante y la víctima, que recibió heridas en el tórax, también en la espalda y en su hombro. La herida de la espalda termina provocándole una perforación en el pulmón, la que la mantuvo con heridas de carácter grave. El fiscal Felipe Olivari entregó más detalles. Se produce una pelea, una riña entre 2 grupos de adolescentes, al parecer menores de edad, que comienzan a discutir, y en esas circunstancias una mujer, una adolescente, procede a apuñalar a otra niña de 16 años con un arma cortante, al parecer una tijera, en el sector del hombro izquierdo, del pecho y también en la espalda, provocándole varias heridas cortopulsantes, una de las cuales le perforó el pulmón, lo que le provocó una lesión grave, específicamente un neumotórax. Claro, y la víctima se encuentra fuera de riesgo vital, internada en el hospital Félix Bulnes. Esto se suma a una persecución de un vehículo con encargo por robo que empezó en Las Condes y terminó en la comuna de La Reina, cuando sus ocupantes chocaron con otro auto y le provocaron lesiones a su conductor. Hubo 6 detenidos, 2 de ellos menores de edad, y en la huida estos delincuentes dispararon además a carabineros. Se investiga si es que efectuaban robos en la comuna de Las Condes, ya que fueron encontradas en sus pertenencias joyas que habrían sido sustraídas minutos antes. Esa es la persecución que termina en La Reina, ¿no?
frente al hospital militar. Gracias, Felipe. Buenas tardes. Y de la capital nos vamos al norte del país porque detuvieron a 5 militares bolivianos en territorio chileno cerca de Colchane. Carabineros les incautó armas y un vehículo. Hans Gotterbarm es nuestro corresponsal. Buenas tardes, Hans. Hola, buenas tardes. Sí, tal como ya lo adelantaban, a esta hora un procedimiento que se encuentra en desarrollo por parte de personal de Carabineros, luego que efectivos de la subcomisaría Colchane que se encontraban realizando patrullajes preventivos en las cercanías del Salar de Coipasa divisara a un vehículo que se encontraba precisamente transitando por el territorio nacional. En ese sentido, acuden a fiscalizar a este automóvil en el cual se trasladaban 5 militares bolivianos. Entre ellos hay un teniente, 3 suboficiales y un sargento pertenecientes a la Policía Militar de Bolivia. Es por eso que se ha procedido a la detención de estos 5 militares en la zona del Salar de Coipasa y han sido ya trasladados hasta la subcomisaría de Colchane, donde se está a la espera de instrucciones por parte del Ministerio Público para saber cuál va a ser el proceso que va a continuar adelante, si es que van a ser sometidos a algún control de detención durante las próximas horas o si es que se van a ser sometidos a este trámite administrativo de reconducción. Hay que recordar que nosotros, nuestro país con Bolivia, mantiene un tratado donde se permite reconducir a los ciudadanos de dicha nacionalidad que sean sorprendidos al menos 10 kilómetros desde la línea de la frontera. Es por ese motivo que se está ahora a la espera de las instrucciones por parte de las autoridades, pero han sido ya incautados también el armamento y el vehículo en el que se trasladaban estos 5 militares bolivianos que, recordemos, han sido detenidos por Carabineros aquí en Colchane. Vamos a seguir atentos a lo que ocurre con ellos a través tuyo, Hans Gotterbarm. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Nos quedamos en el norte porque se indaga un doble homicidio en la zona de la región de Coquimbo, en particular en la localidad de Sotaquí. Carlos Ruiz, ¿qué pasó? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Sí, tal como están comentando, Carabineros confirmó hace muy pocos minutos el hallazgo de 2 cuerpos al interior de la localidad de Sotaquí, esto es en la comuna de Ovalle, provincia de Lemerí, al interior de la región de Coquimbo. Según la información preliminar que ha entregado la policía, se trata de 2 hombres adultos, los cuales presentan diversos impactos de perdigones en sus cuerpos. Por ahora las 2 víctimas se encuentran sin identificar y las diligencias investigativas están recién en desarrollo. A esta hora se espera que el Ministerio Público determine si va a ser Carabineros o la Brigada de Homicidios de la PDI la que comience la investigación de este doble homicidio. Por ahora no existen personas detenidas por este hecho. Se desconocen además las motivaciones que podrían haber originado estas 2 muertes, por lo cual en esta etapa no se descarta ninguna hipótesis. Nosotros estamos muy atentos a los resultados de las diligencias que realicen las policías. Me acaban de confirmar que efectivamente es la Brigada de Homicidios la que va al lugar. Esto es aproximadamente a 1h30 de viaje de La Serena. Así que en los próximos minutos podríamos tener más novedades respecto a estas 2 muertes. Como les comentaba, 2 hombres adultos que fueron encontrados fallecidos al interior de este fundo en Sotaquí, en la región de Coquimbo. Claro, Sotaquí hacia el interior de Ovalle. Carlos, muchas gracias. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Cambiamos de tema, hoy vamos a la economía, porque hoy se concretó la baja en el precio de los combustibles de hasta 106 pesos por litro en el caso de las bencinas, un poco más incluso en el caso del diésel, todo mientras el petróleo retomó su caída en el precio internacional. Factor que comentan desde el Banco Central que sigue presentando el IPOM. Gonzalo Aguirre, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, después de 2 meses y medio marcados por esta fuerte alza en el precio de los combustibles que se concretó a fines de marzo, a partir de hoy se produce un ajuste que alivia en parte, no por completo, aquella variación que fue explicada por el aumento internacional, producto de la guerra en Medio Oriente.
Ahora que dicho conflicto da señales de alcanzar su término, la benzina de 93 octanos anota una baja de 95 pesos por litro, mientras que la de 97 cae 106,7 pesos por litro. El diésel, en tanto, concretó su tercera baja consecutiva, esta vez de 117 pesos por litro. Destacó este cambio el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez. Un principio de acuerdo respecto del conflicto ha significado que el precio internacional de los combustibles disminuya. Dado que el MEPCO, Mecanismo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, ha seguido funcionando, el gobierno esta semana, cumpliendo con su palabra, lo ha aplicado del modo que signifique la mayor reducción en los precios posibles en el mercado interno. Esto significa que desde hoy jueves el diésel baje en 118 pesos, la gasolina de 97 octanos lo haga en 107 pesos y la gasolina de 93 octanos lo haga en 95 pesos. Si es que la paz en Medio Oriente se consolida, estos precios debiesen seguir bajando. Este viernes van a estar todos los ojos puestos en Suiza por la firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán, cuando a mediados de semana ya se confirmó por parte de ese último país la firma electrónica del memorándum de entendimiento, lo que se ha interpretado favorablemente por parte de los mercados. Así, el petróleo Brent, de referencia a nivel mundial, vuelve a bajar y se transa en torno a los $77 el barril, 78 ahora en los últimos minutos. También por debajo de los 75 se ha mantenido el crudo, el WTI, que hasta ahora sube un poquito a los 75,22, variaciones que está también observando el Banco Central, que sigue presentando su informe de política monetaria. Hoy habló ante el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas, ICARE, su presidenta Rosana Costa. Lo que estamos viendo hoy día, este preacuerdo, es una buena noticia, sin duda. Es una buena noticia y los mercados la están leyendo como una buena noticia, están reaccionando en esa dirección. Ha bajado el precio en forma importante, el precio del petróleo, pero también la reacción de las bolsas. Todo indica que el mercado lo tomó como una muy buena noticia. Dicho eso, hemos tenido noticias positivas y negativas y por lo tanto creo que esta buena noticia queremos que se consolide, pero hay que esperar que se consolide para efectivamente mirarla. Y si se consolida, no tenemos suficiente información sobre cuánto demora en normalizarse este proceso de recuperación. Y a propósito del Lipom, es parte también del análisis el menor rango de crecimiento para este año, que quedó entre 1 y 1,75%, junto con la inflación, que al término de este 2026 se espera sea en torno a 4,2%. Sobre esas proyecciones y también las expectativas de repunte que estuvieron asociadas al actual gobierno durante el tiempo de campaña, esto comentó en conversación con el diario de Cooperativa la presidenta de la CPC, Susana Jiménez. Los movimientos en la economía tienen cierta inercia. Por eso yo digo que esta desaceleración que ya se venía sintiendo, hoy día se materializa en números que son parte de un proceso largo. Acá lo que hay que mirar es cómo cambian las perspectivas hacia adelante y cómo eso genera confianza para volver a retomar negocios, proyectos de inversión, atraer también recursos para el desarrollo de los sectores. Pero evidentemente esto toma tiempo, no hay ni una posibilidad de que simplemente ante un cambio de mirada, un cambio de gobierno, esto gatille de la noche a la mañana cambios estructurales. En materia de crecimiento, la timonel del gremio del gran empresariado dijo que el ajuste que hizo el Banco Central en sus proyecciones para el año en su conjunto no sorprende y que se ve muy difícil que el crecimiento económico de este año esté por encima de 1,5%. Oye, Gonzalo, te devuelvo cortito al tema de los combustibles. Después de la baja que se produjo durante esta jornada, hay que esperar 3 semanas para una eventual nueva baja, ¿no? Si es que todo se mantiene como se indica por el acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Te lo pregunto porque cuando subió 360 pesos la benzina y 580 pesos el diésel el 26 de marzo pasado, no se esperaron 3 semanas porque ahí se modificó el sistema para poder aplicarlo de inmediato, ¿no? Las variaciones en los precios de los combustibles para los clientes han sido cada 3 semanas. Eso no ha cambiado. Se ajustaron algunos parámetros del mercado con respecto, por ejemplo, a los precios de referencia que se miran en cierto punto cada 4 semanas, pero la variación a público es cada 3 semanas. La guerra empezó, sabemos, terminando febrero y este ajuste fue el día 26 de marzo. De ahí todo cada 3 semanas.
el último cambio hoy 18 de junio y el siguiente va a ser, por tanto, el 9 de julio. Y si siguen bajando los precios del petróleo a nivel internacional, se ha dicho que también va a bajar la benzina y el diésel aquí en nuestro país. De manera consistente, porque sí, una baja de 100 pesos es importante, pero lo que subió en su momento fueron 380 la gasolina y 560 el diésel. Gracias por la información, Gonzalo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hay nuevos antecedentes del crimen que conmueve a Loncoche, ¿no? Esta mujer asesinada, todo indica que por encargo de su hija. Hay 3 personas que están detenidas. Mañana se espera esa formalización. Claudio Arévalo, buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo, Verónica? Buenas tardes. Claro, el juzgado de garantía de Loncoche amplió hasta mañana la detención de estos 3 adolescentes de 17 años de edad acusados de participar en el homicidio de Ingrid del Carmen Barrera, de 53 años. La fiscalía sostiene que la hija de la víctima junto a su pareja planificó el crimen y ofreció 60.000 pesos a un compañero de liceo para cometer este homicidio. Se siguen conociendo en las últimas horas mayores antecedentes respecto de la situación y específicamente del ambiente que se vivía al interior de la casa. Por ejemplo, se señala que era un hogar con mucha presencia de violencia intrafamiliar. Nosotros hablamos con Adriana, amiga personal de la víctima, viajaba con ella todos los días a trabajar a la ciudad de Villarrica y entregó algunos detalles respecto de este mal ambiente al interior de la vivienda. Estaba mal, se fue llorando el sábado porque tenía problemas en la casa con la hija. Estaba aburrida del desprecio, la hija que pasaba al baño y la hija miraba para otro lado, la ignoraba a su madre. No tenía buena convivencia con su hija ni con su marido porque él también la despreciaba. Ella llegaba del trabajo a las 8 de la tarde, se bañaba y se encerraba en su pieza. Y ella, como le dijera, llegaba a puro bañarse y acostarse, dice que de repente ni comía. La Fiscalía de Villarrica está coordinando este trabajo junto a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones en la ciudad de Loncoche, en lo que se refiere a mantener comunicación, entrevistas también con algunos vecinos del sector suroriente, sector Lechera, donde se produjo el homicidio de la mujer. Según explicó el fiscal regional Roberto Garrido, las motivaciones estarían asociadas a conflictos familiares previos y a la oposición que mantenía la víctima respecto de la relación sentimental de su hija. Asimismo, destacó que el monto comprometido para ejecutar el crimen resulta llamativo por su escasa cuantía frente a la gravedad de los hechos. Mañana a las 9:40 de la mañana, Verónica, Rodrigo, se va a conocer qué decisión adopten los tribunales de justicia de Loncoche respecto a los 3 detenidos. Todos de 17 años. Lo seguimos contigo, Claudio. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Abrimos la página política del Diario de Cooperativa para saber que tras la reunión de los 3 poderes del Estado en La Moneda, el presidente Kast aseguró que la protección de los niños está por sobre cualquier consideración política. Sin embargo, desde más a su derecha, libertarios presionan para que se hagan valer responsabilidades. Mariano Reyes, buenas tardes. ¿Qué tal, Verónica? Muy buenas tardes. Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los 3 poderes del Estado presentes en el comedor de presidencia en el Palacio de la Moneda, una reunión de emergencia convocada por el presidente José Antonio Kast para abordar el grave caso de los niños haitianos sin ubicación. Pero un actor clave en esa reunión fue la Contraloría. En representación de la institución llegó el subcontralor Víctor Hugo Merino. Él, frente a las demás autoridades, se comprometió a que el informe que prepara el ente fiscalizador esté listo a más tardar la próxima semana. Actualmente se estaba a la espera de ciertas réplicas de las diferentes instituciones investigadas y cuestionadas y se prepara ahora ya una presentación de la Contralora Dorothy Pérez en el Congreso la próxima semana. En tanto, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, quedó a cargo de la coordinación entre instituciones. Ella tiene una agenda de varias reuniones. Esto fue lo que comentó tras el encuentro con el presidente. Se ha creado una fuerza de tarea para agilizar la búsqueda de información y el presidente me ha solicitado liderar la coordinación de ministerios y servicios para articular la respuesta del Estado. Como gobierno, para nosotros, lo central es encontrar respuestas y proteger a los niños y adolescentes que pudiesen haber sido objeto de vulneración.
Bueno, desde Palacio se transmite que la designación de Wolf en esta tarea tiene que ver con el vínculo de su ministerio con la niñez y de cierta manera para darle un rostro humano a un tema potencialmente muy trágico. Ella es de las personas de más confianza del presidente de la República y junto al ministro Martín Arrau de Seguridad son los dos militantes republicanos dentro del gabinete. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, también participó de la reunión esta jornada en La Moneda. Ella propuso una ley integral y habló sobre un plan de búsqueda. La escuchamos. Hay un plan nacional de búsqueda, de protección, que tiene definidas distintas etapas, que va a liderar la ministra desde el Congreso Nacional y por supuesto desde el Senado. Nuestro trabajo va a ser serio, va a ser responsable, va a ser entendiendo que el objetivo único es la búsqueda de estos niños y niñas y también la celeridad con la que tengamos que tramitar esta ley integral que le he planteado al presidente de la República, donde vamos a unificar todos los proyectos que hoy están en distintos trámites legislativos para que incluso aquello que requiera un patrocinio del Ejecutivo lo tenga inmediatamente. Bueno, hay actores dentro de la derecha que han cuestionado este diseño. La ex candidata presidencial Evelyn Matei, en Mega, que dijo que esto no es un caso social, sino que de seguridad nacional. Por ende, no veía con tan buenos ojos la designación de la titular de Desarrollo Social en la coordinación de esta materia. Misma lógica tienen en Libertarios. Y si bien el gobierno ha insistido en que no se van a detener en las responsabilidades políticas por el momento, el líder de Libertarios, Johannes Kaiser, presionó a que no se despreocupe esa arista y entregó su visión sobre esta fuerza de trabajo anunciada desde La Moneda. Creemos que eso es insuficiente, creemos que este es un problema policial, no es un problema social, este es un problema policial, donde seguridad y defensa e inteligencia tienen que ser colocados al servicio de encontrar a estos menores y perseguir las responsabilidades de quienes corresponden. Y esperamos que la nueva administración se haga cargo de esto, porque así como perseguimos las responsabilidades en la antigua administración, vamos a perseguir las responsabilidades de la nueva administración si dejan pasar esto, no les quepa la menor duda. Bueno, y para partir la ronda de reuniones, la ministra María Jesús Wolf recibió al director del Servicio de Migraciones, Frank Sauerbaum. Hoy además tiene en agenda una reunión con la presidenta del Senado y el compromiso que ella adquirió es ir comunicando cada uno de los avances de estos encuentros. Mariano Reyes con la información. Gracias, buenas tardes. Chao, buenas tardes. Escuchábamos acá y sería inevitable que esto se fuera politizando mientras gente como la UNICEF, por ejemplo, está pidiendo actuar con urgencia aquí, con premura. Camila López, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y continúan las repercusiones por el masivo ingreso de niños, niñas y adolescentes de nacionalidad haitiana al país. En ese contexto, esta mañana el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Taller, conversó con TTC Radio y aseguró que el debate se ha vuelto exagerado e irracional y acusó que existe hipocresía en la forma en que se está abordando el tema. Además, Taller recordó un proyecto de resolución de 2023 en donde la Cámara le solicita al Ejecutivo flexibilizar los requisitos para los ciudadanos haitianos, proyecto que de hecho dijo contó con el voto a favor del actual director de Migraciones, Frank Sauerbaum. Escuchemos lo que dijo en T13 Radio Luis Taller. Un debate que a ratos raya en la exageración, se distorsionan los elementos centrales que tiene que tener esta situación. Siento que el debate está un poco, no solo desordenado, sino que está un poco con falta de templanza y con falta de racionalidad, falta de esencia, ¿ya?, en el debate público. En julio del 2023, la Cámara de Diputados aprueba una resolución solicitando al Servicio de Migraciones flexibilizar los criterios de las visas de los haitianos. A propósito de la hipocresía, creo que es importante señalar que en la votación fue una votación transversal donde están los votos, por ejemplo, de la bancada de Renovación Nacional con el entonces diputado Frank Sauerbaum. Bueno, las declaraciones del exfuncionario, por supuesto, que generaron rápida reacción en el oficialismo. A través de un comunicado, el Partido Republicano calificó como inaceptable que una exautoridad intente relativizar la gravedad del caso y advirtió que se trata de niños cuyo paradero aún no ha podido ser determinado. Desde Renovación Nacional, en tanto, la diputada Jimena Santón aseguró que el proyecto de resolución que ha sido mencionado por Taller en la controversia apuntaba a una materia completamente distinta. Me parece que la desfachatez del señor Taller, exdirector de Migraciones, no tiene límites. El proyecto al cual se refiere, del 2023, buscaba facilitar trámites migratorios de haitianos que ya llevaban más de 5 años en Chile. Pedía eliminar ciertas exigencias de documentos que eran difíciles de cumplir. El proyecto no abordaba
o no aborda el ingreso de personas al país, no modifica requisitos para obtener visas, no se refiere a menores de edad ni altera los controles aplicables a los procesos de reunificación familiar. Yo le pediría un poco de seriedad. Mejor ayude a buscar a esos niños y no trate de empatar. Bueno, y en medio de la discusión, UNICEF Chile también intervino en el debate. A través de un comunicado, el organismo expresó su preocupación por el paradero de los niñas involucrados y llamó a que las autoridades prioricen su protección. Raquel Fernández, gerente de comunicaciones e incidencia de UNICEF Chile, insistió en la necesidad de contar con información clara y urgente, aunque también destacó la reacción de las distintas autoridades del país. En un estado como Chile, esto es lo que debe ocurrir. Que cuando se observa un caso de presunta vulneración, las instituciones públicas actúen rápidamente, porque estamos hablando de niños, niñas y adolescentes que no sabemos en este momento en qué situación están. Entonces, la primera urgencia es saber dónde están, cómo se encuentran y asegurar su bienestar y su protección allá donde estén. Esa es la prioridad número 1, con carácter de urgencia para nosotros y con alta preocupación. Bueno, dijo Raquel Fernández que una vez que se haga frente a esta emergencia y se conozca el paradero de los niños, es necesario que UNICEF trabaje con el Estado para cerrar las brechas de la situación de los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Gracias, Camila. Buenas tardes. Y en el Congreso, expertos economistas advierten sobre las responsabilidades transversales por la situación fiscal del país. Hablamos de la acusación constitucional contra el exministro Grau. Jorge Espinosa Cuellar, buenas tardes. Hola Verónica, buenas tardes. Son las últimas audiencias que realiza la comisión parlamentaria que está analizando la acusación constitucional contra el ex ministro Nicolás Grau, después de haber recibido ya las excusas de la mayoría de las y los invitados propuestos por las partes. Hoy desde Londres expuso el economista Gabriel Palma, profesor de la Universidad de Cambridge, quien precisamente se refirió a los efectos que podría tener para el país el hecho de que se apruebe una acusación constitucional de estas características contra un ex ministro de Hacienda. Y también lo hizo el contador Jorge Berríos, perito judicial en temas financieros, contables y tributarios, que atribuyó responsabilidades más bien colectivas en el actual estado del manejo de las finanzas públicas. Si yo trabajara en una de las clasificadoras de riesgo y veo que en un país se acusa constitucionalmente a un ministro porque tuvo discrepancias en sus proyecciones respecto a lo que sucedió, en lugar de creer que eso es un acto de seriedad, de análisis, tendería a subirle el riesgo país a un país que se dedica a hacer eso, en lugar de analizar científicamente los errores. Estaríamos conversando esta acusación si hubiéramos tenido una deuda del 10% del PIB y no tuviéramos déficit estructural, posiblemente no estaríamos conversando este tema. Yo puedo decir eficientemente que la responsabilidad es transversal, no es de una persona. La alerta hace bastante tiempo que se dieron, hace tiempo que haberse tomado la situación fiscal, por lo tanto puede que el exministro esté cargando con la culpa porque la bomba explotó. Hasta ahora, la mayoría de las y los invitados que han planteado sus opiniones o puntos de vista ante la comisión parlamentaria han desestimado que sea pertinente avanzar en esta acusación constitucional. Sin ir más lejos, hace minutos nada más, la ex integrante y también expresidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, también desestimó los méritos de esta acusación impulsada por la derecha contra Nicolás Grau. Me pregunto si los honorables diputados que han firmado el libelo acusatorio realmente indagaron en profundidad la ley 21.683 que promueve la responsabilidad y transparencia en la gestión financiera del Estado. En mi concepto, el mérito del libelo acusatorio no logra desde el punto de vista constitucional acreditar la infracción precisa de deberes constitucionales o legales que ameriten la aplicación de una sanción. Un diagnóstico similar acaba de hacer
el constitucionalista Jorge Correa Sutil en términos de desestimar méritos para esta acusación contra Nicolás Grau. La comisión parlamentaria termina hoy de escuchar las exposiciones de los invitados y el próximo lunes deliberará si recomendará o no a la sala aprobar esta acusación. Por la composición parlamentaria, por la composición política de este equipo de trabajo, lo más probable es que recomiende no aprobarla. Jorge Espinosa Cuellar con la información. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Otra cosa, el aumento en la circulación de virus respiratorio cuando comienzan las vacaciones de invierno. Paula Kelly, bienvenida, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes. El Ministerio de Salud informó que se registra la tasa de positividad de virus más alta en lo que va del año. Debido a este aumento en la circulación de los virus, los contagios han superado a los de la semana anterior, siendo la influenza A el más presente. En segundo lugar está el rinovirus y luego la influenza tipo B, que preocupa por su inusual comportamiento durante esta temporada. El reporte lo entregó el jefe de epidemiología del MinSal, el doctor Jorge Vilches. De todas las muestras para virus respiratorios que recibió el Instituto de Salud Pública, se identificó que el 52% de ellas dio positivo para algún virus respiratorio. Esto es 4% más alto que la cifra reportada en la semana anterior y es la positividad más alta que llevamos en el año 2026. Si lo desagregamos, como bien lo decíamos, los virus principalmente circulando son el virus de la influenza A, el rinovirus y el virus de la influenza B. Los grupos más afectados por los virus respiratorios en este momento son los escolares, niños, niñas y adolescentes entre 5 y 14 años. Es justamente en ese segmento el que se muestra un mayor aumento en las consultas de urgencia y también en las hospitalizaciones. La jefa de urgencia infantil de la clínica alemana, la doctora Lupe Heredia, advirtió sobre esto. Actualmente estamos en un momento de alza persistente, especialmente con el virus influenza B, seguido por influenza A y moderadamente por el virus sincicial respiratorio. Esto hace que en pacientes pediátricos que están en etapa escolarizada o en los after school y en algunas salas cunas, obviamente aumente el contagio entre ellos de los síntomas respiratorios, haciendo que las visitas al servicio de urgencia aumenten y con ello también el aumento de las hospitalizaciones, especialmente en los pacientes que son crónicos, que al tomar nuevas enfermedades respiratorias se agudizan. A propósito del aumento en los contagios de enfermedades respiratorias, es que el Ministerio de Salud habilitó vacunatorios los fines de semana y un buscador en su sitio web para identificar los centros de inoculación disponibles. En la página web mevacuno.gov.cl aparece un buscador, ahí debe hacer clic, aplicar los filtros por zonas, horarios, para encontrar justamente el centro que más le acomode. Se está suministrando de manera gratuita la vacuna contra la influenza, el COVID, el neumococo, entre otros virus también incluidos en la campaña de invierno. Paula, muchas gracias. Buenas tardes. Volvamos a las calles de la capital. Nuevo contacto con Felipe Cofrea y una niña de 4 años gravísima, en estado crítico, después de un caso de violencia intrafamiliar, Felipe. Sí, se encuentra en riesgo vital. Es un hecho grave que ocurre en el sector poniente de la capital. Es una menor de tan solo 4 años que esta mañana sufrió una brutal golpiza cuando se encontraba al interior de su casa en la comuna de Melipilla. Esta menor que fue trasladada por carabineros hasta el hospital de la comuna, y es su madre quien manifiesta que su ex conviviente, que se encontraba al interior de este domicilio, le habría propinado golpes en el rostro y otras partes del cuerpo. Hace pocos minutos nada más el fiscal Pedro Aravena de la Fiscalía Metropolitana Occidente se refirió a este hecho. La información proporcionada por Carabineros da cuenta de que la niña fue agredida por el ex conviviente de su madre al interior del domicilio de esta en la citada comuna de Melipilla. A raíz de la agresión, la menor resultó con lesiones de extrema gravedad y se encuentra actualmente en riesgo vital en el Hospital Félix Bulnes de Santiago. La Fiscalía dispuso la concurrencia de personal de la Sección de Investigaciones Policiales de Carabineros de la 24 Comisaría de Melipilla y de personal OS9, quienes alrededor de las 12:39 horas lograron la captura del autor del delito en la comuna de Estación Central.
Sí, aparentemente intentando huir a través del terminal de buses fue detenido este hombre por personal de Carabineros quien desarrolla esta investigación. Según la información que entrega la misma madre, es que este hombre se encontraba en su habitación, se levantó al baño y habría ido hasta habitación contigua en donde se encontraba la menor a quien le habría propinado los golpes y luego huido. Es una información policial que se encuentra en desarrollo. Ampliamos, Felipe, gracias. Buenas tardes. Brutal lo que contaba Felipe Cofré recién. Vamos a algo totalmente distinto. Sepamos del teleférico bicentenario. Se acercan al final las obras. Fernanda Ávila, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, un nuevo hito en el avance de las obras del teleférico bicentenario es la instalación de 121 cabinas que viajaron desde Suiza, que transportarán a los futuros pasajeros de las comunas de Huechuraba, Vitacura, Las Condes y Providencia. Se trata de elementos con alta tecnología, con capacidad de 10 pasajeros sentados, ojo que no va nadie de pie, con accesibilidad universal, Wi-Fi y cámaras interconectadas directamente con el centro de mando. Estas cabinas permitirán el traslado de 6.000 pasajeros por hora en un viaje de solo 13 minutos entre las 3 estaciones de Huechuraba y Providencia. Vamos a escuchar al viceministro de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones, Luis de Granch, que comentó al respecto. Este es un proyecto de ciudad, es un proyecto que mejora la calidad de vida para decenas de miles de familias, es un proyecto que va a permitir reducir los tiempos de viaje desde Huechuraba hacia el sector de Tobalá, donde construyen Providencia, Las Condes, Vitacura, de 45 minutos a 13 minutos. Por lo tanto, eso tiene un impacto en la calidad de vida, en la productividad también, en acercar las oportunidades de la ciudad a las familias, y eso nos llena de satisfacción. Según lo mencionado por el ministro, la tarifa del teleférico estará alrededor de los 900 pesos y el horario de funcionamiento será de lunes a viernes entre las 6:30 de la mañana a las 23 horas. Toda esta obra ya lleva un 85% de avance y su funcionamiento está pronosticado para el primer trimestre del 2027. Muchas gracias, Fernanda. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. La UNICEF pide una respuesta urgente del Estado para saber dónde están los niños haitianos que ingresaron irregularmente a Chile. La ministra Wolf coordinará un trabajo paralelo del gobierno a la investigación de Fiscalía. Se confirma detención de 5 militares bolivianos en las cercanías de Colchane, en Tarapacá. Carabineros les incautó sus armas y un vehículo. Investigan el crimen de un hombre baleado anoche en un paradero en Pedro Aguirre Cerda, en Renca. Hay una joven grave apuñalada tras una riña. Se suma esta menor de 4 años en riesgo vital, víctima de una golpiza. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.